Bueno, pues una vez enmarcado en el vídeo anterior, siempre buenos días, una vez enmarcado en el vídeo anterior los sucesos previos a la guerra, a la revolución de 1808, la ocupación francesa, que duró hasta el año 1814, cuando empieza Fernando VII a ser el rey de España, a ocupar la corona. Nos metemos en los momentos de esta invasión francesa y de la respuesta de una población que se había hecho cargo de aquel vacío de poder que emanaba del Tratado de Fontainebleau que firmó Godoy en el año 1807, ¿vale? Permitiendo el paso y luego las tropas francesas pues se quedaron aquí. El 2 de mayo de 1808 salieron de Palacio los últimos miembros de la familia real y esto produjo una serie de choques de la población con las tropas francesas. Se difuminó como la pólvora, vaya, estos hechos, las revueltas en una población cansada, mísera, analfabeta, 70% de analfabetismo en aquella época, pero sobre todo ya harta. Y bueno, pues empezó a ocupar ese vacío de poder y a arremeter contra las tropas francesas. Ya conocemos el bando del alcalde de Móstoles, una pequeña población en aquella época al sur de Madrid, y bueno, los fusilamientos del 2 de mayo en la ciudad de Madrid y demás. Todos esos hechos son muy conocidos y no voy a entrar en los detalles, voy a enmarcar, a hacer un marco general, un resumen de la ocupación francesa del 12 de mayo de 1808. Napoleón trató de darle cierta legitimidad a la nueva situación con la Constitución, no era una Constitución como tal, pero bueno, el Tratado de Bayona. Y en él trató de terminar legalmente y definitivamente con el antiguo régimen para España, en sus planes para España, y empezar a instalar un Estado más liberal en algunos aspectos, pero siempre bajo la tutela suya, porque por supuesto su plan era dominar la península ibérica, en concreto España. ¿Vale? Para ello, en ese tratado de Bayona, otorgó la corona de España a su hermano José Bonaparte I, que más adelante también veremos el papel de este personaje histórico, el rey José Bonaparte I. Esta fue la principal herramienta, el Tratado de Bayona de Napoleón, para acabar definitivamente con el antiguo régimen, como comentaba, sin una revolución. Aunque no consiguieron el apoyo de los reformistas, de los ilustrados como Jovellanos, sí que participaron otros antiguos ilustrados como Cabarrús, amigo de Jovellanos. Hay una carta muy famosa la que Jovellanos le explica bueno, que no entiende cómo se ha unido a los afrancesados y ha dado de lado a los patriotas. En ese momento, tras el estallido de las revueltas contra la ocupación francesa, se divide la sociedad en dos sectores ideológicamente o políticamente muy marcados. Unos eran los patriotas y otros los afrancesados, es decir, los patriotas los que negaban y los que estaban dispuestos, y de hecho así fue, a acabar con la invasión francesa mediante el uso de la guerra, de la revolución. Por otro lado estaban los afrancesados, como se los llamaba en la época, que eran partidarios de las teorías de Napoleón y de ir instaurando, con la tutela de Francia, ir instaurando un régimen cada vez más liberal y más reformista. El vacío de poder que se produjo ante el control de la monarquía de Carlos IV y de Fernando VII por parte de Napoleón, la instauración de su hermano, que en un principio no aceptó como monarca de
de España, fue en estos meses ocupado por las Juntas Supremas Provinciales, que a su vez constituyeron la Junta Central Suprema, ¿vale? Declarando la legitimidad soberana que emanara del pueblo, ¿vale? El detonante, como comentaba antes, fue el alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, que fue la primera autoridad local en erigirse depositario de esa soberanía, ¿vale? No había reyes en España, estaba Napoleón tutelando este proceso, intentaba meter en el trono a su hermano José I, y este vacío de poder fue aprovechado por el pueblo mediante las Juntas Supremas Provinciales, que luego formaría la Junta Central Suprema, ¿vale? Esta legitimidad soberana fue vista como revolucionaria, poniendo en una difícil situación a los dirigentes del antiguo régimen que apoyaban el levantamiento popular por un lado o los planes napoleónicos por otro. Tanto la Junta Suprema como el Consejo de Castilla fueron hábilmente manipuladas y Napoleón Bonaparte, para dotarse de una afición legal, pues las utilizó a su antojo. Entre otras decisiones, declararon como ejemplo de esta manipulación al general Murat como teniente general del Reino de España, poniendo bajo su mando también al ejército español. El 8 de julio de 1808, José Bonaparte finalmente jura la Constitución de Bayona, que contenía cierto talante reformista, así como su primer gobierno formado por españoles de una trayectoria ilustrada o reformista, como Luis de Urquijo, Cabarrús. A pesar de ello, el alzamiento siguió extendiéndose y organizándose en estas juntas supremas provinciales y bueno, pues avanzaba el movimiento revolucionario y contra la invasión francesa por parte de ese grupo heterogéneo de patriotas contra los afrancesados, en este caso estos reformistas ilustrados, Cabarrús y Luis de Urquijo, y por ejemplo Jovellanos, que era también reformista, ilustrado, pues se puso del bando de los patriotas. Instó en esa carta que comentaba antes a su amigo Cabarrús a que no participase de ese gobierno, ya que bueno, el bando patriota que se estaba organizando pues no era un bando que pidiera que luchara por los monarcas, que luchara por Carlos IV, Fernando VII, por los Borbones, para nada. Él entendía que el ponerse del bando de los patriotas significaba el defender la tradición, la reforma, la tradición de las costumbres españolas, la tradición legal, con una serie de reformas que podían funcionar en la época en la que estaban, como así demostraron en los años del gobierno de Carlos III, del que formaron parte. La guerra de independencia entre el año 1808 y 1814 fue un movimiento popular, muy espontáneo o dirigido, también siendo la primera manifestación de soberanía del pueblo español. En muchos casos fueron movimientos espontáneos, en otros casos más dirigidos, pero vaya, sí que supuso eso, la primera manifestación en toda la historia de soberanía del pueblo español. Se rebelaron, formando un bando patriota heterogéneo. Luego, en cuanto Fernando VII empezó a preparar su vuelta al trono de España, veremos que este bando patriota se desintegra ya en todas las tendencias, los liberales, los absolutistas, los jovellanistas y demás. Son muchos los interrogantes acerca de este proceso, que está lleno de contradicciones. Yo creo que es debido a esa heterogeneidad que forma el bando patriota. Digamos que el bando afrancesado, la gente, los españoles que optaron por ponerse al lado de los franceses, de nombre, gente con influencia política, eran reformistas principalmente, pero también algún pensador, algún personaje notable, intelectuales y demás que tenían tendencias ya, estaban asimilando tendencias liberales que se estaban extendiendo por Europa.
Había influencias, lógicamente, liberales, tradicionales, locales, internacionales, por eso. El vacío de poder desembocó en las juntas provinciales y en la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino. En septiembre de 1808, en Aranjuez, la Junta... Perdón, que me estaba yendo. El vacío de poder desembocó en las juntas provinciales y en la Junta Central Suprema, como ya he dicho antes, y gubernativa del Reino, que se formó en septiembre de 1808 en Aranjuez. Y aunque se declaraban depositarios de la soberanía del pueblo, sí que tenía un carácter revolucionario y también fieles a la causa fernandina, conglomerado de tendencias. La presidencia recayó en Florida Blanca, aquel que fue el primer secretario de Estado de Carlos IV, temeroso antirrevolucionario, aquel que cerró las puertas a todo tipo de influencia de la Revolución Francesa, y un aliado de la Inquisición, era absolutista y muy conservador. La Junta Central fue muy moderada y poco eficaz. Napoleón desplegó a 150.000 soldados con resultados muy desiguales. La primera derrota importante francesa fue en Bailén, el ascenso del general Castaños, que luego tendrá una importancia posterior. Esta victoria de Bailén dio lugar a que el gobierno de José Bonaparte se tuviera que replegar en Vitoria. Y el ejército francés también a posiciones más al norte, al Ebro. Los británicos apoyaron económica y militarmente a las juntas supremas. A finales de 1808 los franceses llegan de nuevo a Madrid y la Junta Central se refugia en Sevilla. Los ingleses llegan al norte y Napoleón Bonaparte tiene que enviar parte de sus efectivos a defender aquellas posiciones de un probable ataque inglés. Inglaterra, que sí que no, pero estaba de alguna manera, no apoyaba al movimiento revolucionario, lógicamente apoyaba sus intereses. En ese momento veía que facilitando y otorgando medios a todo este movimiento revolucionario soberano del pueblo contra los franceses, a todo el bando patriota, pues iba a conseguir expulsar a los franceses y hacerse con el control hegemónico en Inglaterra a sus cosas. En 1810, Napoleón Bonaparte dominaba Andalucía, excepto Cádiz, que resistió hasta el año 1812. Una fecha muy simbólica que veremos también. Y esta ciudad pues era abastecida por los ingleses. Con la descomposición de los ejércitos españoles, los guerrilleros tomaron especial relevancia, siendo decisivas sus posiciones. Partidas guerrilleras que se movían preparando emboscadas y bueno, no era un ejército al uso, se había descompuesto el ejército español y lo que se habían organizado eran guerrillas. ¿Vale? En 1812 España estaba ocupada pero no dominada. Y Napoleón Bonaparte tomó una decisión que fue atacar Portugal y expulsar a los británicos de tierras portuguesas. Por otro lado, en el plano internacional, una serie de acontecimientos en el este de Europa fueron también decisivos para el desarrollo de la contienda, ya que Napoleón Bonaparte tuvo que retirar bastantes efectivos de la península ibérica para movilizarlos a la campaña de Rusia. ¿Vale? Este hecho fue aprovechado por el general Wellington, inglés, para actuar junto a las guerrillas y el repuesto ejército español y empujar a las tropas francesas a un repliegue hacia Levante, junto a José Bonaparte. Estaba en Vitoria, ahora se tiene que replegar a Levante. Tras la retirada de Rusia y el desastre, nuevas tropas fueron retiradas por Napoleón Bonaparte y en 1813 los aliados superaban a los imperiales franceses, aprovechando este hecho para recrudecer sus acciones y expulsando definitivamente a los efectivos franceses. El 11 de diciembre se firma un importante tratado, que es el Tratado de Valenciennes, en diciembre de 1813, por el cual
Valencia era la residencia de Fernando VII en aquel momento. Se produjo el fin de la guerra y la vuelta de Fernando VII, o sea, se firmó el fin de la guerra y la vuelta de Fernando VII al trono español. Y fue reconocido por Napoleón Bonaparte como rey de España. La guerra, con el Tratado de Valenciennes, se da por terminada la restitución de Fernando VII en el trono de España, efectos legales, y luego efectos prácticos, pues sería también una vuelta en los primeros días, los primeros meses, una vuelta triunfal. El reinado de José I fue un reinado breve, intenso, en el que este rey, con un talante bastante progresista, no es la palabra, pero sí más liberal, más abierto a reformas y demás, y sí que no estuvo como rey pasando el tiempo, sino que sí que lo intentó reinar, intentó gobernar, intentó hacer cierta pedagogía, llevar a cabo cierta pedagogía práctica, intentando que sus reformas que procuraba llevar a cabo pues fueran entendidas y fueran asimiladas por la población española. Lo tuvo muy complicado. Fue un rey que vino impuesto y a pesar de sus buenas intenciones, pues la población española estaba bandeada hacia el lado de los patriotas. Tras las abdicaciones de Bayona, llegó a España en 1808, en julio en concreto, en medio de una situación convulsa y con la misión de acallar las revueltas. A pesar de su talante reformista, su gobierno ilustrados, con trayectoria renovadora, fue identificado por las tropas extranjeras. Es decir, lo que comentaba antes, tuvo buenas intenciones, pero no tuvo una acogida. Estábamos en guerra, el pueblo español se había levantado, las juntas centrales intentaban organizar aquel compendio de patriotas de todas las tendencias contra los franceses y algunos afrancesados. Solo se sintieron atraídos por sus promesas de buen gobierno algunos ilustrados. A los 8 días de su llegada a Madrid tuvo que exiliarse por los sucesos, por la evolución de la guerra, a Vitoria, tras la derrota de Bailén, de los franceses, tras la victoria de las guerrillas españolas, junto con el apoyo de Wellington. ¿Vale? A finales de 1808 firmó los decretos de Chamartín, con un claro espíritu reformista. Estos decretos tuvieron una importancia y es donde da lugar a dilucidar sus intenciones, sus buenas intenciones de gobierno. Por ejemplo, con estos decretos de Chamartín abolió derechos feudales, la Inquisición, limitó efectivos y bienes de las órdenes religiosas, abolió las aduanas interiores, algo muy necesario para modernizar la economía del momento, para dinamizarla, racionalizó, educó, se preocupó por la educación, por urbanizar, por modernizar, etc. Con lo cual sí que tenía un talante muy reformista y unas buenas intenciones que trato de explicar. Los sectores tradicionales vieron todo esto como muy revolucionario y peligroso para sus propios intereses y maniobraron contra su reinado, que despreciaron. Los avances de la contienda y las decisiones militares de su hermano acabaron definitivamente con su reinado. Y ahora ya vamos a hablar de las Cortes de Cádiz. Voy a hablar de las Cortes de Cádiz porque muerto Florida Blanca, que era el presidente de la Junta Central Suprema y conservador, absolutista, en 1809 se convocaron Cortes, con el papel destacado de Jovellanos, que fue el protagonista del periodo preconstituyente. Defendió unas Cortes a la antigua usanza del antiguo régimen que controlaran los excesos de la corona sin caer en la revolución al modo francés. Había que elaborar una serie de temas a tratar previamente. Finalmente las Cortes se reunieron en 1810, septiembre, predominando los diputados de clases profesionales y muy pocos burgueses y financieros. Un tercio de los miembros de esas Cortes, de esos diputados, eran del clero secular, con talante reformista.
¿vale? Pertenecían a ese sector dentro del clero que tenía un talante liberal, reformista. Y hubo 3 periodos. Una primera etapa de reformas políticas, una segunda etapa de social, dedicada a los temas sociales, y una tercera etapa dedicada a los temas económicos. La declaración de las Cortes de Cádiz otorgaba la soberanía a la nación, encarnada en las Cortes. Y también establecía la división de poderes en el legislativo, ¿vale? Tuvo un amplio respaldo. Los más tradicionalistas vieron la posibilidad de debilitar a José I. En esas Cortes Constituyentes se habló de libertad de imprenta, de abolición de la tortura, de la abolición de los señoríos jurisdiccionales del medievo. Y el 1 de marzo se elabora un proyecto de constitución que incluyera todos estos decretos e intenciones. Respecto a la religión católica, la monarquía se declaraba una monarquía moderada, hereditaria, una separación de poderes, ejecutivo, que sería el rey el encargado de gestionarlo, el poder legislativo serían las Cortes junto con el rey los que lo gestionarían, y el poder judicial lo gestionarían los tribunales. La elección de diputados se establecía en este proyecto de constitución de forma universal, masculina, indirecta, ¿vale? A través del sufragio universal, masculino, indirecto. La figura del rey era inviolable y no estaba sujeto a responsabilidad por sus decisiones o por sus hechos. La organización territorial era una organización muy centralizada. Y el 19 de marzo se aprueba la Constitución, la famosa Pepa. ¡Viva la Pepa! Una reacción absolutista contundente, muy contundente contra ella. Y aquí es donde surge la primera división del bando patriota entre liberales y absolutistas. Ya venían de antes, pero se juntaron por una causa común, y aquí ya hay una fuerte división a través de la promulgación de la Constitución de Cádiz, el 19 de marzo de 1812.